La hermanita Ana María está que me mira, sonriente. Mana Lucy, qué gusto de encontrarnos con toda esa gente brava del Señor, ¿no? Que siempre están dispuestos en su corazón a servirle, ¿no? Y, y creo que esta noche, pues, el tema amerita todo, ¿no? Porque es el Señor el que siempre sale ganador, porque Él es el victorioso, sale siempre glorificado, ¿no? Y miren, hablar de todo lo que es la sangre de Cristo, es hablar de la plenitud de todo lo que es el poder de Dios, ¿no? Que está en esa sangre que es del Señor. Si nosotros un poco vamos al Antiguo Testamento, ¿no? Como hacemos una pequeña reseña, podemos encontrar que llega un momento en que el pueblo de Israel, ¿no? Pasa una prueba muy difícil, pero es una prueba de muerte, donde Dios dice que iba a enviar al ángel de la muerte, ¿no? Como una especie en forma de una nube oscura, pero todos los que estaban protegidos con la sangre de un cordero, de un animal, o sea, es un animal que se cría en un corral, en el campo, el solo hecho de que ungieran las puertas, ¿no? Con la sangre de ese cordero, dice que la muerte pasaría y no les tocaría. Entonces, vamos a sacar una pequeña conclusión, pero una gran enseñanza. Y más que una enseñanza es poder ver la naturaleza del poder de Dios en su sangre. Si la sangre de un cordero, de un animal que se puede criar en un corral y que es degollado, pues la sangre de la cual habla el profeta San Juan Bautista, cuando ve a Jesús pasar, dice, lo señala, ¿no? Él es el Cordero de Dios, aquel que quita los pecados del mundo. Podemos encontrar una semejanza o una similitud como un acto reflejo en Abraham, cuando le pide Dios que en obediencia él sacrifique a su propio hijo. O sea, estamos hablando del hijo de Abraham, Isaac. Y cuando se lo pide Dios, Abraham no duda. Entonces nosotros podemos, yo no sé, yo siempre me he hecho es como un coloquio en mi vida, ¿no? Si nace mi hijo, ¿no? Que tanto lo amo, y después me pide Dios que lo entregue en sacrificio. O yo podría decir, ¿y qué tipo de Dios tenemos? O ese Dios está loco, pero ¿cómo va a ser que yo mate a mi propio hijo? Eso es un crimen. Y yo no sé qué me hubiera puesto a hablar, ¿no? Pero cuando es la luz del Espíritu, nosotros escuchamos el Espíritu, porque la voz de Dios es Espíritu, su palabra es Espíritu. Cuando escuchamos esto, entonces habrán lleno de ese Espíritu de Dios por la obediencia. Sin dudarlo, lleva a su hijo camino 3 días para sacrificarlo. Y en el momento que iba a sacrificarlo, hay una voz que viene de lo alto y le dice, detén tu mano, Abraham, porque has mostrado ante tu Dios obediencia. Y Abraham sabía eso, que detrás de una orden que parece una maldición, si viene de Dios, es bendito. Pero aunque a nosotros nos pueda parecer malo, negativo, oscuro o diabólico, si quiere podríamos llamarlo. Pero si viene de Dios, que es santo, hay un plan verdaderamente hermoso. Entonces Él detiene la mano por muchas razones. Pero viene una enseñanza como un acto reflejo entre el mismo Dios Padre y el Hijo, Dios Hijo Jesucristo.
Abraham e Isaac, el padre y el hijo. Miren esa figura como un acto reflejo, un espejo. Pero en el caso de Isaac no iba a poder salvar al mundo. Pero en su hijo se encarna todo el amor de Dios. Y así como Dios no se limita en nada, pues esa muerte de Cristo es lo que nos explica San Pablo, ¿no? La preciosísima sangre de Cristo. Bendita sea esa sangre de Cristo, ¿no? La sangre que nos redime. En el antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificio, ¿no? Y se suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado, por decirte, en el caso de los hebreos, ¿no? Cuando cometían para ellos algo en desobediencia con la voluntad de Dios, que es, nosotros le llamamos el pecado, pues ellos iban corriendo, sacrificaban un corderito y que esa sangre a ellos les purificaba. Esa era la creencia y ese era el poder, porque si Dios le decía que por esa sangre no iba a pasar la muerte, que no iba, entonces los que hacen oídos sordos a esta voluntad, ese poder que Dios le da a ese cordero en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, pues los que obedecen reciben esa gracia de que sus primogénitos permanecieran, y los que no creyeron, pues mueren, ¿no? La sangre de Cristo tiene un poder, hermanos, inagotable. Por eso es que hemos creído conveniente, como dijo Felipe, el Espíritu Santo y yo, en que el tema verdaderamente es el poder en plenitud de la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo inagotable no tiene límites. O sea, no podemos ponerle límites a todo el poder que tiene la sangre de Cristo contra todo mal. Y no es, a veces podemos quedarnos nosotros en decir la sangre contra todo mal, pero no nos podemos quedar ahí, porque vamos a ver después todos los beneficios que tiene el poder de la sangre de Cristo, ¿no? Y vamos a ver, pero vamos a ir caminando despacio, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Hebreos, como todos están con sus espadas, yo les doy las citas bíblicas. Hebreos, hermanos, yo creo que esta noche aquellos que todavía dudan van a ser libertados de todo por la misma palabra antes de que comenzamos a orar, porque ya la palabra de Dios actúa con poder desde que nosotros permitimos que la palabra entre a nuestro ser, no a la cabeza ni al pensamiento, sino al entendimiento de que el poder de la sangre puede cambiarlo todo y transformarlo todo. O sea, estamos hablando de la plenitud de la sangre a la plenitud de la creencia a esa sangre, que se llama fe. En Hebreos 9, del 11 al 14 dice, Cristo, escuchen lo que dice acá, Cristo en cambio vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado, y no fue la sangre de chivos ni la sangre de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, la sangre de Cristo, cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. Escuchen esto, por la sangre de Cristo recibimos la liberación definitiva. ¿Qué cosa es definitiva? Que ya no va a volver a ocurrir nada contra la sangre de Cristo o el mal contra los elegidos de Dios o contra los que creemos en el Señor. Dice, continúa la palabra de Dios diciendo, pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de terneras con la que se rocía a los que tienen alguna culpa les da tal vez una santidad y pureza externa, con mucha más razón la sangre de Cristo, ¿no?, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha,
purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. O sea, nosotros, hermanos, cuando, o sea, no es que yo hago la oración a la sangre de Cristo y soy purificado, no. O sea, yo tengo que creer que el poder de la sangre ya me purificó y que la sangre de Cristo va a actuar en mí cuando yo verdaderamente crea que tiene el poder que Dios le asignó en su Hijo Jesucristo para que esa sangre verdaderamente seamos libres, hermanos. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿libres de qué? Yo soy libre y en la calle hago lo que quiero. Estoy soltero y hago lo que quiero, dicen los muchachos, ¿no? Sí, pues. Pero yo les quiero decir algo, ¿no? De que San Pablo también nos habla de esto. Dice, todo está permitido, pero no todo le conviene. Entonces, hermano, yo me voy a ceñir a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En el Apocalipsis 12:1 dice, miren, a veces en la Renovación Carismática Católica y en muchas religiones, lo que quieras, en todos los lugares que son espirituales, siempre dan testimonio. Por eso que nosotros tenemos que aprender a dar testimonio de lo que sucede en nuestras vidas. Hermano, yo te voy a decir algo, mis hermanos, a todos mis hermanos de estas redes sociales, ¿no? Mis hermanos que escuchan en el Zoom, en el Facebook, en el YouTube, en el canal que Dios me ha regalado. Bueno, todos los que verdaderamente creemos en el Señor, hermano, ya no debemos estar sujetos a los miedos. Nosotros tenemos que por el poder de la sangre de Cristo creer en el rompimiento de las cadenas ancestrales. A ver, ¿a cuánto de nosotros nos ocurre? ¿No? Porque hablar de la sangre de Cristo es hablar también de la sanación y de la liberación. ¿A cuánto de nosotros nos ocurre que siendo tan capaces intelectualmente, a la hora que vamos a hacer una exposición, como que nos entra la duda y que no tartamudeamos en nuestra casa, pero a la hora de la presentación comenzamos a tartamudear, comenzamos a olvidarnos, comenzamos a decir una cosa por otra y después salimos molestos con nosotros mismos? ¿A cuánto nos ha ocurrido esto? ¿Por qué? Porque hay ataduras internas que vienen de nuestros padres ancestralmente. Y eso se viene arrastrando. Y por el poder de la sangre de Cristo se rompen y se quiebran todas estas ataduras. Pero tenemos que creerlo. Hoy día vamos a hacer, permitiéndonos con el Señor, y en ese momento nos sellamos en el poder de la sangre de Cristo. Adelantamos esta pequeña oración. Todos, pues, en sus casas, en sus lugares donde están, pueden repetirlo, porque esto es poderoso. Di tu nombre, yo, Hugo Millones Montenegro, me sello en el poder de la sangre de Cristo, y con este sellamiento de la sangre de Cristo se sella mi pareja, se sellan mis hijos en el poder de la sangre de Cristo, y son protegidos. Se protege mi trabajo, se protege mi familia, se protege los caminos que voy a salir. Cuando salen mis hijos son protegidos por el poder de su sangre, y cuando regresan el Señor los trae con bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Son toques que el Señor nos va poniendo de todo lo que puede hacer. Entonces, miren, en el Apocalipsis 12:1 es por eso que dice, ¿no? Cuando hablan del mal, cuando lo que nosotros le llamamos el diablo, le llaman lo que quiere. Pero yo, Hugo Millones Montenegro, discúlpenme, pero yo no estoy en contra de ninguna creencia, de ninguna filosofía, de ninguna religión, de ninguna nada. Pero yo no me enfoco ni en el pecado, no me enfoco ni siquiera, que te digo, en el diablo, no me enfoco en la oscuridad, no me enfoco en la enfermedad, no me enfoco en las ataduras, no me enfoco en lo que pueda permitir que yo avance. No, yo me enfoco en la gracia de Dios. Yo me enfoco en la gracia de Dios. Yo me enfoco en la liberación que Dios ha hecho. Yo me enfoco en la luz. Yo me enfoco en el Espíritu Santo de Dios. O sea, tenemos que darle ese enfoque a nuestra vida. Pero nos enfocamos. A veces estamos ahí, que el diablo. Oye, por favor, déjenlo tranquilo al diablo. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? Si yo soy templo de Dios, así dice la palabra, y tengo que creerlo.
yo soy templo de Dios, entonces el Espíritu Santo habita en mí. Y en mi templo, en mí que soy templo, no puede habitar el mal. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? ¿Y por qué esto y por qué el otro? De ahí le voy a contar mis testimonios. Entonces, ¿por qué este y por qué el otro? Es que nos hemos enfocado en la oscuridad y todo lo que produce la oscuridad. Hermano, yo les voy a decir una mala noticia para los que creen en la oscuridad. La oscuridad no existe. ¿Sabe lo que existe? Ausencia de la luz. Cuando hay ausencia de la luz, pues tú creas tu propia oscuridad. Y si tú estás en oscuridad, ¿por qué no llevas la luz de Cristo? ¿Cuántos dicen amén y le aplauden al Señor? Porque esto es lo que está sucediendo. Miren, Amén. dice Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con la palabra de Dios y con el testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Palabra de Dios, Apocalipsis 12:11. Yo siempre proclamo esto. Cuando me dicen, hermano Hugo, para que invítele para que dé testimonio, yo siempre leo esta palabra, Apocalipsis 12:11, porque dice, hermanos, escúchame, cuando tú testimonias, ¿por qué huye el mal? ¿Por qué se sanan las enfermedades? Porque estás testimoniando que la sangre de Cristo tiene poder. Y nosotros somos campeones, pues, decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Pero lo cantamos, pero verdaderamente lo crees. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees que la sangre de Cristo puede liberarte de ese miedo que tienes? Cuando se presentaron esa vacante, ay, ojalá que ingreses, y más pensabas en que ojalá que ingreses, a que pienses de que tú eres libre de poder elegir aquello que te agrada y que Dios te lo da en tu vida. Hermanos, ellos lo vencieron. Yo no te voy a decir que te vayas contra todas las corrientes administrativas a las políticas de las empresas, no. Si no, ¿sabes por qué? Porque si no ingresas en ese trabajo, pues Dios tiene algo preparado mucho mejor para ti. Yo he visto muchas personas de fe que han salido de su trabajo y no se han quejado. Y hermano, ¿estás trabajando? Sí, ahorita me viene uno mejor. Y así ha sido. Entonces confiemos en que el Señor tiene todo bajo control. ¿Cómo tiene el Señor tu vida? Bajo control. ¿Por qué? Por el poder de su sangre. Hermano, el cubrimiento de la sangre no es un chiste ni una creencia por ahí que el hermano Hugo ha venido con una creencia nueva. No. Esto es poder que sale de la misma palabra de Dios. Apocalipsis dice, lo vencieron con la sangre del Cordero. Por eso es necesario hacer esa invocación. Con su palabra. Cuando nosotros, mira, estoy hablando de la sangre de Cristo y estoy leyendo la palabra, ya hay dos poderes que se están manifestando. Y cuando yo estoy manifestando la palabra de Dios, es un testimonio. O sea, los tres testimonios se están dando, estos tres elementos se están dando como poder de la sangre del Cristo. Apocalipsis 5 también nos dice, ¿no? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Hermanos, tú ya no tienes deuda, tú eres libre, estás libre. Pero a veces nosotros nos golpeamos y nos golpeamos. Hay gente que a veces ya le entregó al Señor sus pecados, su pasado. Ya pues hermano, ya lo cometiste, ya no puedes dar marcha atrás. Ya está hecho. Solamente está en tomar, ¿no? Esa forma de agradecimiento a Dios por habernos dado esa gracia de poder ser renovados. Porque Dios nos renueva, porque sabe que siempre vamos a caer, ¿no? Y cuando nosotros confesamos esta caída ante nuestro Dios, pues la gracia vuelve a ti. Y no tenemos por qué golpearnos. Nos golpeamos, hermanos, no solamente en el pecado, nos golpeamos en la culpa, diciendo, ay, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo lo hice? Oye, ¿cómo lo pude hacer? Un día
le escuché a un sacerdote que dijo, ¿y qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo lo pudiste hacer? Que o sea que tú eres Dios. Y es verdad, porque todos somos susceptibles de quebrar. Tú no eres un vaso de acero que se cae y no le pasa nada, no, eres un vaso de barro, frágil. Nos molestamos rápidamente, nos gusta que hagan las cosas bien hechas, y si no las hacen bien hechas, ahí mismo me molesto. Entonces, como que nos olvidamos de que el Espíritu Santo tiene tanta paciencia con nosotros, que Dios tiene tanta paciencia con nosotros, pero tratamos a las personas de presionarlas de una forma que ellas no van en el paso que tú quieres que vayan. Hay que enseñarles. Por eso dice San Pablo, yo vine con una comida sólida, muy fuerte, pero veo que son niños de leche. ¿Qué cosa es un niño de leche? Un niño de leche es aquel que ha estado en el mundo y recién está caminando sus primeros pasos en el camino de Dios. Y no les puedes exigir tanto como tú quieres que sea. Para eso el niño tiene que ir creciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que se siga alimentando, no sabe comer, pues tenemos que enseñarle. Entonces son pasos. Hermano, en primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Jesucristo es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo el pecado. Tesalonicense dice que todo ha sido clavado en la sangre de Cristo. Todo ha sido clavado en la sangre de Cristo. En Isaías 53 dice, en todo ese capítulo es precioso, ¿no? Pero en el versículo 5 nos habla de que por sus llagas hemos sido sanados. Dice, nosotros lo creíamos, dice la palabra de Dios, nosotros lo creíamos azotado por Dios. Dice, pero eran nuestras dolencias las que a Él le pesaban. Pero así se fue enmudecido, tranquilo, al matadero, como una oveja que la esquilan. ¿Han visto las ovejitas cuando las van a esquilar? Le sacan la lana silenciosas. Así se fue el Señor. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y tú puedes preguntar, Jesús, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Y cómo lo hemos dejado al Señor? No los judíos y los soldados romanos. Yo lo he dejado así a Dios. Yo lo he dejado así, por mis malas acciones, porque fui un rebelde, porque no pensé, díganme, ¿y esas malas acciones que yo cometí me van a hacer que yo me intimide? No, porque todos vivimos un proceso no solamente de conocimiento, sino un proceso de cambio. ¿Y hasta cuándo será el cambio? Hasta que te mueras, hermano, porque San Pablo dice, Cristo va adelante, yo sigo en carrera, aunque corra más rápido, jamás le alcanzaré, porque Él es plenitud y nosotros tenemos que alcanzar, no la plenitud en Cristo Jesús, ser exactamente igual, pero sí la plenitud de llegar a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por quién? Por el poder de su sangre, por el poder de su sangre. Por eso vamos a ser limpios y libres. No es porque ¿sabes qué? Hugo Millones, y él se va al cielo porque le predica. No es así. Nadie, ni el Papa, nadie, ni el mejor pastor, nadie se va al reino de los cielos por los méritos que haga, por más que haga lo que quiera. El reino es ganado por Jesucristo en la cruz. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Su sangre. O sea, ¿cuánto vales tú? Entonces, orgullosamente, como dice la canción, yo puedo decir que yo valgo la sangre de Cristo. Y después lo vamos a ver. No, pero en Hebreos 10:19 dice, sí, pues hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 10:19. No podemos dudar que vamos a entrar en el santuario. El santuario es Cristo. Él es el templo.
¿Ha visto que dice, ha visto cómo dice que es la iglesia? La iglesia es de que nosotros somos el cuerpo y Cristo la cabeza. Todo el cuerpo con cabeza y todo ese es Cristo. Cristo es la iglesia. Pero ¿cuándo nos adherimos a esa iglesia de Cristo? Cuando la sangre de Cristo nos purifique y entramos a la presencia sin mancha. No es porque yo no cometa nada malo, no, sino que por la sangre somos limpios. Él nos abrió ese camino, dice la palabra de Dios, en virtud a la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. No, es decir, hemos sido limpiados y purificados en Él. Hermanos, continúa diciendo la palabra en Hebreos 10:21, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia, con el cuerpo lavado con agua pura. El agua pura, ¿cuál es el agua pura? Es el Espíritu Santo. No hay agua pura, ¿no?, que no sea el agua del Espíritu Santo. No es porque nosotros nos bautizamos en agua que es del caño, esa agua no es pura. Lo que está hablando del agua pura es de la pureza que hace el Espíritu Santo en la purificación de ese acto doctrinal que es el sacramento del bautismo. Entonces, en el Éxodo 12:13 dice, en las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, dice. Estamos hablando, les decía, hermanos, de aquella sangre que el mismo Dios, nuestro Padre, había dicho a los hebreos, ¿no?, de que unten las puertas de sus casas. ¿Saben lo que hice yo en mi casa una vez acá? Cuando estaba el COVID y tanta cosa, agarré esta palabra de Dios. Esta palabra, agarré en mi casa. La cruz de Cristo tiene poder porque la cruz es el altar de Dios, donde Él entrega su vida, ¿no?, y paga con su sangre, y en esa cruz tiene poder. Yo puse una cruz y en el poste puse esta escritura escrita así, en el Éxodo 13, en las casas están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esa sangre, yo pasaré de largo. Y aquí dije, Señor, aquí no va a entrar ningún mal, para la gloria de nuestro Dios. Ahora, cuando nos habla de la Eucaristía, ¿no?, Jesús en Mateo 26:28 es un poco más enfático, también lo habla en Lucas. Dice, esto es mi sangre. Miren, hermanos, querramos decir que muchos pueden decir, sí, es una representación la Eucaristía, es una representación el vino, el pan, es una representación. Claro, es una representación antes de la consagración, porque es cualquier hostia y cualquier vino. Pero cuando es consagrado, dice, esto es mi sangre. El hermano David, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué dice Jesús? Hagan esto en memoria mía. Esto, hermano, esto es grande y esto es poder. Nosotros podemos decir tantas cosas, pero cuando nos encontramos verdaderamente, ¿no?, y Dios no quiera, en apuros, clamen a la sangre de Cristo. Romanos 7:25 nos dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. O sea, miren, como decía San Pablo, la ley fue hecha para el pecado. O sea, la ley no fue hecha para ti. Cuando tú te centras en los mandamientos, estás centrándote más en el pecado. Entonces nosotros nos tenemos que centrar más en la gracia de Dios, en esa gracia que ya hemos recibido. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna?, le dice el joven rico.
le dice Jesús, no robes, no mates, no seas adúltero, comienza a decirle todos los mandamientos. ¿Y sabe lo que contesta el hombre, este joven rico? Dice, Señor, todo eso lo he cumplido. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. No estamos hablando de una persona insensata, de una persona que un día de acá, un día de acá. Un día me voy al mundo y otro día me voy pues a mi grupo de oración y así me la paso porque es chévere, no. O sea, no estamos hablando de esas personas tibias, porque dice a los tibios yo los vomito. Estamos hablando de una persona que cumple la ley. Pero ¿qué le dice al Señor? Y él, por quererse glorificar, le dice, Señor, ¿cómo debo ganar la vida eterna? Y dice, todo eso lo que me dice ya lo he cumplido. Entonces el Señor le dice, ahora vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo queda mirando y le dice, bueno, eso no va conmigo, ¿eh? O sea, eso no está dentro de las leyes que yo conozco, ¿eh? Así, entonces, lo que te está pidiendo Dios es que tú seas desprendido de ti. Lo que te está pidiendo el Señor es que tú vivas arraigado a esa misericordia, a esa caridad que siempre recibes de Él. Y que nosotros tenemos que darla conforme Dios nos la da y nosotros la recibimos. Sin la gracia de Dios, todos estaríamos perdidos, sin remedio. A través del poder de Jesucristo se nos da la fuerza. A través de esa sangre recibimos poder para elevarnos por encima de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y vencer todos los deseos de la carne. Entonces, cuando yo quiero vencer los deseos de la carne, no estoy pensando en la carne y cómo vencerlo. No, simplemente mi corazón tiene que estar en la mirada de Cristo. Miren qué sucede cuando camina Jesús, cuando estaba Pedro con todos en la barca y la barca que azotaba y viene Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dicen, es el maestro. ¿Quién? Jesús, el Señor. Y se va Pedro y dice, Maestro, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Miren, es hermoso, la locura de Pedro, ¿no? Mándame ir a ti, espera una orden de Dios. Ven. ¿Y qué hace el loco de Pedro? En media tormenta, se tira. Y miren lo que sucede. Pedro conocía el mar. Pedro era pescador. Conocía las aguas al revés. Y él sabía que si se tiraba, se iba a hundir. Pero ¿qué sucedió? Cae como si cayera en una plataforma de cemento. Una plataforma de cemento. Y cuando él comienza a mirarse, se hunde. ¿Por qué? Porque dejó de mirar al Señor. Así es nuestra vida. Cuando tú te enfocas en ti, te enfocas en el diablo, te enfocas en el pecado, te enfocas en la oscuridad, te enfocas en tu enfermedad. Y todavía nos apropiamos de la enfermedad. Dice, el dolor, mi dolor de espalda. Si es tuyo, nadie te lo puede quitar. No, mi cáncer. ¿Qué estamos afirmando? O sea, estamos hablando de algo que a ti no te pertenece. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos más en el mal, en la enfermedad, en la parte oscura, dejamos la gracia a un lado, perdemos la gracia de Dios. Y eso que somos bien cristianos, y eso que nos vamos pues a la misa, somos oradores, predicamos, nos vamos o sea,
Y somos obedientes, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto? Y hasta a veces le reclamamos a Dios. Entonces, hermanos, ¿tienen fe? Claro, pues, hermano. Y cuando sucede algo en su casa, salen corriendo a cualquier parte, menos hacer una plegaria a Dios. Muchos de nosotros fuimos salvos estando atrapados en nuestras mentiras. Muchos de nosotros hemos sido salvos estando en medio del mundo. Yo de verdad, yo soy un hombre agradecido de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, yo vi que tiró su salvavidas y me prendí del salvavidas y aquí estoy flotando todavía, ¿no? Pero no es que yo pueda decir que ya yo estoy, no. Yo sí, de lo que sí estoy convencido es de la naturaleza que es Dios. La naturaleza de Dios es amor, ¿no? La naturaleza de Dios es misericordia. Y los atributos de Dios es poder. Los atributos del Señor ese poder está arraigado en que para Él no hay nada imposible. Y eso es lo que tiene la sangre de Cristo. Sana, salva, libera, todo lo que quieras. Ese es el poder de la sangre. Entonces, aunque estés atrapado en lo que quieras, sin embargo, a través del Espíritu Santo, dice, con su muerte, dice, no, pagó todo y con su sangre nos hemos comprado. Mira, por decirte, algunos beneficios de lo que es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo purifica. La sangre de Jesucristo redime, o sea, hay redención en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya nos ha limpiado del pecado, de la mancha, nos ha limpiado nuestra conciencia. No, nosotros hemos recibido como regalo por la sangre de Cristo la eternidad en el Hijo. En el Hijo hemos recibido la eternidad. Tenemos comunión directa con Dios por la sangre que nosotros comulgamos. La sangre de Cristo nos santifica. Hermanos, miren, y de ahí continuamos. Se me viene un pasaje en el Apocalipsis donde dice, ¿no? Y de verdad yo les digo esto como testimonio. Yo soñé una vez así. Se lo digo, este no es vanidad ni nada, no. Se lo digo para testimoniarle al Señor. Soñé Jesús parado y yo ahí. Yo miraba que una fila de aparentemente eran personas, porque lo veía de lejos, como terminaban como en un punto de hormigas, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿y esos de ahí, a dónde se van? Esos se van a la purificación. ¿Y cuál es la purificación? La purificación es su propia sangre de Cristo. Digo, Señor, y decía, estos son los que vienen de la gran tribulación y se van a la purificación. ¿Y estos de acá, Señor? Y lo veía con ropas blancas que se iban a... Hermanos, ve, para testimonio, me fui a la Consolación al siguiente día con mi esposa a escuchar la palabra de Dios y exactamente escuché Apocalipsis, no me acuerdo ahorita el texto, no. Entonces, cuando yo escuché eso, exactamente lo que el Señor me había revelado, Dios mío, dije, Dios mío, qué poder tiene tu sangre, Señor. O sea, en la sangre está la plenitud, salvación, liberación, sanación, todo lo que quieras. Es todo. Y seguimos. Su sangre nos santifica. Nos santifica, ¿por qué? ¿Por qué la sangre de Cristo nos santifica? Porque no podemos presentarnos con mancha, sino por la sangre nos purifica. Yo me acuerdo que el padre Chus, que tuvimos un retiro nacional en Lima, que fui con mi esposa, Nelly, decía, pues es que yo también tengo mis caídas y tengo que experimentar la gracia de Dios, ¿no? Pero cuando yo vaya al reino, yo voy a estar ahí en el reino de los cielos, decía. Y cuando el Padre me vea y me diga, ¿y qué hace aquí? Porque yo no soy digno. Yo le diré, mira, conmigo no te metas, anda a hablar con tu hijo, porque él es el que me ha hecho pasar. Por su sangre yo he sido limpiado. O sea, la sangre de Cristo nos santifica, nos purifica, nos limpia. Limpia tus pensamientos, tu conciencia, tus sentidos.
hace todas esas cosas maravillosas. Nos hace dignos de ser hijos de Dios. Hermano, escucha, somos dignos de ser hijos de Dios por la sangre de Cristo. Nos capacita para ser hijos y estar en el reino de Dios. No, la sangre de Cristo es la señal de un nuevo pacto. El pacto que hizo Abraham, el pacto que hizo Moisés, ¿no? En el Génesis, en el Éxodo, pues en Cristo Jesús vemos en estos evangelios que hay un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto de la alianza, dice Jesús. Y tenemos que comer y beber ese pacto. Y eso nos da vida eterna. Dice, la sangre de Cristo nos capacita para estar en su reino. Es la señal del nuevo pacto y nos libera de herencias ancestrales. Yo tuve la oportunidad de estar con el padre Sergio, bueno, él es un exorcista, y tuve la oportunidad de estar con él, ver el poder de Dios. Yo veía cómo los chukis salían. O sea, estaba el padre, cuando el padre me dijo, mire, y tiene algo, un exorcista tiene algo, que cuando él encarga a otra persona que se le llama un delegado, porque el exorcista no es cualquier sacerdote, sino tiene que ser así, anunciado por el obispo. El obispo es el que lo ordena que sea exorcista. Entonces, cuando él llegó ahí, me pidió que colabore con él, y así. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando estuve ahí veía cosas pero escandalosas que hacía este Espíritu Santo de Dios, ¿no? Porque veía por acá una liberación. Yo no sé si el Señor hacía exorcismos ahí, pero veía que las personas, bueno, muchas cosas, pero al final, cuando termina todo, ¿sabes qué te das cuenta si es de Dios o no viene de Él? Cuando sientes paz, cuando se siente una paz indescriptible. Parece, ¿sabes qué? Que tú vienes cargando un saco de papas de 100 kilos en tus hombros y cuando termina ya no llevas nada. Es tan liviano todo. Eso es lo que hace. Miren, yo quiero compartirles algo antes de llegar al término de este tema, para ver si nos permitimos entrar en oración, ¿no? Miren, antes de ¿cómo se llama esto? En el capítulo 4 del Apocalipsis, podemos ver cómo Jesús no está todavía ahí. ¿Por qué? Porque Él está en misión en la tierra. Y es el momento de la ascensión. Cuando Jesús asciende a los cielos, después de su muerte y de su resurrección, le dice al Padre, Padre, todo lo que me has enviado lo he cumplido. Todo está consumado. Muere, resucita. Dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida. Yo la tomo con mi propio poder. Porque Él es Dios. Yo la entrego y la puedo retomar con mi propio poder. Porque Él es Dios. Entonces, Él asciende y vamos a ver nosotros cómo en el capítulo 5 aparece el Señor Jesús. Y cómo me encantaría que lean el capítulo 4 y 5. A veces, ay, no, el Apocalipsis es bien feo. Sí, es bien feo, sí. ¿Por qué? Ay, porque dicen que es feo. ¿Y lo has leído? No. Lee el Apocalipsis 4 y 5. Vas a ver la gloria de Dios. Entonces se ve cómo Jesús, y ahorita nosotros vamos a entrar a ver, ¿no? Como una oración, ya cuando Jesús está en los cielos, cuando verdaderamente Él está en los cielos. Miren lo que sucede. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Él dice, es que era el apóstol Juan que estaba narrando. Entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ya no hay tiempo para explicar, pero vamos a seguir. Y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Está hablando de Cristo. Estamos hablando
Estamos escuchando lo que sucede en el cielo cuando Jesús ha resucitado y está en la presencia de Dios, del Padre. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Dice, el Cordero, se está hablando de Cristo, se adelantó y tomó el libro de la mano derecha que está sentado en el trono. Nadie se atrevía a tocar lo que el Padre tenía en la mano, pero es Jesús que se adelanta y toma el libro de las manos del Padre. ¿Por qué? No es una insolencia, no es una falta de respeto, porque el Padre y el Hijo es el mismo Dios. Dice, y tomó, ¿no? Cuando lo tomó el libro, los 4, escuchen qué sucede en los cielos. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. O sea, los que estaban adorando al Padre comienzan a adorar al Hijo. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que son los 12 apóstoles y los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume. Escucha, ahí pueden estar tus oraciones, que son las oraciones de los santos. Y cantaban este cántico nuevo. Miren lo que le cantaban a Jesús en los cielos. Porque eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque fuiste degollado. Escucha lo que dice acá. Miren qué poder tiene la sangre. Y en los cielos, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda clase, lengua, pueblo y nación, y los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Continúa Juan hablando. Yo seguía mirando y oí el clamor, escucha lo que dice, de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Cuántos ángeles habían? La palabra de Dios dice, eran millones, centenares de millones de ángeles que gritaban a toda voz. Digno es el Cordero degollado, Jesucristo el Señor, de recibir, mira todo lo que recibe Jesús, poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. El número 7, que es el número perfecto en la Biblia. ¿Qué significa el 7? ¿Cuál es el significado que tiene el número 7 en la Biblia? El significado es plenitud, perfección, totalidad. Eso es lo que es Jesús. Eso es lo que es la sangre del Cordero, digno de recibir poder, riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra y del mar y del mundo de abajo. Oí que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora ya hablan del Padre y del Hijo y de la luz, que es su espíritu. La alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y cómo termina acá? Dice, y los 4 seres vivientes decían amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Hermanos, para los que no creen que Jesús es Dios, en los cielos le adoraban al Padre y al Hijo y se postraban ante Él. Esto es para la gloria de Dios. Esto es gloria del Señor. Demos gracias a Dios. Pero vamos a intentar, por la luz del Espíritu Santo, entrar en oración a su sangre preciosa. Vamos a querer pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca a ese mismo corazón de Cristo donde fue atravesado. Es por eso que las llagas de Cristo tienen poder, porque la sangre que se vertía por cada una de sus llagas iban tomando poder por la sangre del Señor. Y por sus llagas hemos sido sanados, dice. Yo te quiero preguntar en esta noche, mi hermano, ¿cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu dolor? Yo les digo algo, ¿no? Yo no sé si a mí me habrá dado COVID o no, pero no es mi problema, es problema del COVID, no es mi problema, porque yo he sido sanado por sus llagas.
Y el sentido también le digo porque no soy de fierro y tampoco indiferente al mal, porque el mal sí existe. Y estuve mal, pero estando mal, yo le decía al Señor que por tus llagas yo he sido sanado. Y esto que siento acá, esta es una mentira porque yo he sido sanado por tus llagas. Y yo creo que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en sus llagas, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en la fe de todos estos elementos que Dios quiere que tú creas y confíes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos podido creer que los padres que tenemos son nuestros padres, pero de repente hayamos podido ser adoptados, o de repente son ellos nuestros padres? Pero ¿qué importa eso? Lo que importa es lo que Dios puede hacer en mí, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, en mi familia, en mis amigos y en el mundo entero. Todo aquello que puedo yo recibirlo como una carga de los ancestros. Quizás tenga miedo a la felicidad, tenga miedo al dinero, o tenga miedo a tener un buen matrimonio, o tenga miedo a tener hijos, o tenga miedo a seguirle a Dios, o tenga miedo a confiar. Vamos a pedirle en este momento a Dios. Yo les pido, hermanos, que sus corazones sean abiertos a Él. No te limites en nada. Solamente que te sientas en este momento como un niño de pecho que es tomado en los brazos de su madre. Y donde el niño está tan seguro de que esos brazos jamás lo van a soltar, de que esos brazos jamás van a permitir que nadie le haga daño, y que esos brazos van a querer que tú vivas sano y fuerte y que seas grande. Vamos a centrarnos ahí. Señor Jesús, yo sé que tú estás ahí, Señor, escuchándonos. Y sé, Jesús, que tú permitiste, Señor, que nuestro cuerpo fuera templo del Espíritu Santo, del Padre y el tuyo, mi Señor. Pero a veces flaqueamos, Dios. A veces, Señor, la fe como que entra por la puerta y se va por la ventana, Dios. Y a veces nos debilitamos, o a veces nos hemos burlado de alguien que confía, Señor, y lo hemos visto como un tontito. Hoy te pido, Señor Jesús, que aumentes nuestra fe, porque tú dijiste, Señor, en Marcos 11:22, tengan fe en Dios, y yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de allí y arrójate al mar, y si no dudar en su corazón y cree que sucederá, se le concederá. Tú lo dijiste, Señor. Señor, que toda carga ancestral, díselo al Señor, repite, que toda carga ancestral de mi vida, en este momento, yo la devuelvo a quien corresponde, Señor, y me liberto de esa carga, Señor, maligna, maldita, Señor. Y la pongo, Señor, todo a los pies de tu cruz, mi Señor. Bajo tu cruz, mi Señor, sepulto toda esa fuerza del mal, Señor. Y en tu nombre, Jesús, toma autoridad de tu nombre, Señor.
para romper, quebrar, destruir, aniquilar y cancelar todos los planes del mal, Señor. Todas las heridas, Dios, que yo recibí en mi propia carne, Señor, y que la recibí en mi alma, Señor, y que puede estar en mi recuerdo, y otras que ya no las recuerdo, pero están en mi inconsciente, Señor. Liberta mi inconsciente, Dios, de todas aquellas ataduras en el nombre de Jesús. Repite conmigo: me baño en el poder de la sangre de Cristo, y cuando yo me baño en su sangre, toda mi familia es bañada en tu sangre, Señor, y mis hijos son libertados. Y a veces te has preguntado: ¿por qué son así mis hijos? ¿Por qué esto y por qué el otro y por qué? En este momento, Señor, toma autoridad, Señor, de tu sangre preciosa, y en tu nombre ato toda esa fuerza del mal. Males congénitos en el nombre de Jesús son atados. Toda carga, Señor, del pasado es atada en el poder de tu sangre, Jesús. Todo trauma en el nombre de Jesús es atado, Jesús. Todo lo que hay en mi ser, Señor, y es una perturbación para el éxito, la ato, Jesús. Para la santidad, todo lo que evita la santidad, yo lo ato en tu sangre, Jesús, y lo arranco de todo mi ser en el nombre de Jesús, y lo pongo a los pies de tu santa cruz. En tu cruz, Señor, bajo tu cruz, lo sepulto, Señor, en el nombre santo tuyo, porque así habló el Padre. Deja que yo ponga todo estrados de tus pies, porque ya somos libres, mi Señor. Jesús pasa sanando toda enfermedad. En este momento muéstrate, Señor, poderoso, Señor, para que aquellos que aún dudan sean, Señor, atendidos en la fe, Señor, por la fe de todos los que creemos en esta hora, Señor. Te pido, Señor, que los que están enfermos en esta hora y creen que eso es así, eso es una mentira, en el nombre de Jesús son libertados, Señor, de esa mentira, Señor, de esa duda, de esa falta de fe. Infundimos, Señor, un espíritu, Señor, de fe, de ánimo, de creencias en tu palabra, Señor. Y expulsamos, Señor, y ordenamos que todas las enfermedades salgan de nuestro cuerpo, Señor. Salgan de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestro pasado, de nuestros pensamientos. Sean atados, Jesús, en tu sangre y expulsados a los pies de tu cruz, Jesús. Bajo tu cruz, y que nunca más vuelvan, Señor, a tocar los templos que son tuyos, Dios. Yo te pido, Jesús mío, que escuche los corazones de todos mis hermanos de esta red, y aquellos, mi Señor, que tienen algo imposible en esta hora. Hoy día hablaste que tú eres el Dios de lo imposible. Concédeles, mi Señor, lo que ellos te piden en esta hora. Sí, que vuelva ese hijo, que sanes a ese hijo, cura al drogadicto, Señor, libértalo, Señor. Al temeroso, Señor, que sea valiente en el nombre santo de Jesús. Y al que se ha caído, sea levantado, Señor, en tu nombre, Jesús. Rompe, quiebre, Señor, toda economía maldita en el nombre de Jesús es quebrada, Señor. Y venga la gracia y la bendición de Dios. Como lo hiciste, Señor, con tus santos, mi Señor. Como lo hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob. Como lo hiciste con Salomón, Señor. Como lo hiciste con Job y tantos siervos tuyos, Dios. En el nombre santo tuyo, Señor, pon tanta misericordia y abundancia, Señor, para que les enseñe, Señor, a ser administradores de tus bienes y puedan compartir de aquel que no lo tiene, Señor. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu sangre, Señor, que va libertando, Señor. Columnas vertebrales, mi Señor, en esta hora son sanadas, Dios. Comienzan, Señor, a hacer nuevos huesos, nuevos cartílagos, Señor. Nueva médula espinal, en el nombre de Jesús.
nuevas coyunturas, mi Señor, porque tú haces las cosas nuevas, Señor. Ni siquiera te pido que renueves, sino que lo hagas nuevo, porque tú eres creador, Señor, de todo. Liberta, Señor, de todo mal congénito, en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor, porque nos hemos bañado en tu sangre, Señor, y estamos dentro de tu corazón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este regalo maravilloso, por este regalo, Señor, que solamente tú lo puedes dar. Y que todo esto, Señor, sea para darle la gloria al Padre, Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, al Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a tu Espíritu Santo, Paráclito de amor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y gracias por habernos permitido, Dios, entrar en sus hogares. Linda mi hermana Zuli, que siempre está ahí ayudándonos, acompañándonos. Gracias, gracias a todos mis hermanos, y no se olviden su óvulo de oración. Cuando les hablan de óvulo, los hermanos saltan. No. Gracias, mis hermanos.